No, les comentaba que el último gran censo pesquero que se realizó en el año 96, fue a escala nacional y lo encabezó el INIDEP. Ese consideramos que es el último gran relevamiento completo respecto a la actividad y algo muy parecido a lo que queremos hacer nosotros. La diferencia en este caso va a ser escala. Nosotros nos vamos a abocar sobre el partido General Porredón. Este proyecto está planteado en el marco de una convocatoria de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, que el año pasado lanzó convocatoria de investigación para hacer trabajos de investigación vinculados a la... Bueno, en ese marco presentamos esta iniciativa, partiendo de ese diagnóstico que vos decías, de casi 30 años sin tener un relevamiento exhaustivo. Así que bueno, también otra palabra que va a estar casi siempre presente va a ser desafío, obviamente por lo heterogéneo de lo que vamos a trabajar. ¿Y qué se esperan encontrar? Uno siempre imagina que hay un listado de plantas habilitadas por SENASA, que hay, o si se inicia un cruzamiento de datos, hay o debería haber un listado de plantas habilitadas por la municipalidad del partido de General Pueyrredón, un listado de plantas habilitadas por la provincia de Buenos Aires. ¿Arrancan con lo que ya existe? ¿Arrancan en terreno? ¿Cómo es el procedimiento, Diego? Y vamos a entrecruzar varias fuentes que tenemos para tener una idea de las plantas que actualmente están procesando. Los datos del censo del 96, obviamente que han sufrido modificaciones, pero tenemos algunos relevamientos de SENASA o mismo de algunos medios de comunicación que convocan a trabajar a procesadores de pescado. Así que esa parte es un trabajo de hormiga que estamos empezando a realizar, comparando también, por ejemplo, hay listados de empresas habilitadas a la exportación, que son a escala nacional, después obviamente vamos a trabajar con la escala local, con lo cual este primer paso que vamos a estar haciendo hasta el mes de abril, hasta mediados de abril seguramente, que va a ser una confección de una base de datos preliminar, va a ser un trabajo minucioso que nos dé una base sólida para salir a campo, hacer los relevamientos que empezamos seguramente desde mitad de abril en adelante. Diego, Gonzalo Patrone, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo. ¿Se ha hecho una notificación previa en las plantas, en las empresas, como para que el personal sepa de este relevamiento? A veces uno siente o entiende que el obrero del pescado es un tanto reticente a brindar datos y demás, más que nada cuando hay cierto grado de desconocimiento de lo que se pretende hacer. Sí, en principio eso lo estamos intentando saldar saliendo con la presentación y con la llegada a muchos medios de comunicación que por suerte nos han cubierto el evento. Y por otro lado, en principio, a nosotros nos interesa, en primer lugar, llegar a los responsables de las plantas, dueños, gerentes, capataces y demás, para tener una primera aproximación a los datos más concretos, productivos de las plantas. Ese primer contacto, en principio, para lo que son las plantas medianas o grandes, en la medida que tenemos una dirección de correo electrónico, un teléfono, vamos a tratar de aproximarnos por ese medio. En la medida que tengamos buenos resultados, eso va a simplificar mucho el procesamiento y la recolección, y en los casos donde no nos podamos comunicar por esos medios para organizar un encuentro y demás, sí haremos un trabajo minucioso de patear la calle para dar con esas plantas que en ese primer relevamiento no nos han sido complicados llegar. Imagino que ustedes tienen los datos de ese último relevamiento allá por el año 90. ¿Dónde, a prima facie, dónde sienten que se va a dar quizás algún cambio significativo en los datos que puedan llegar a recabar ahora? Y nosotros desde el 96 para acá tuvimos la crisis de la merluza y hoy, o desde hace algunos años, todas las transformaciones que produjo la irrupción del langostino. Con lo cual ese mapa que tenemos del año 96 obviamente que ya ha quedado muy atrás en el tiempo. Respecto a las procesadoras de pescado fresco, sabemos que el puerto de Mar del Plata desde hace varios años han mermado las descargas en fresco. Eso seguramente tiene repercusión en la cantidad de plantas que están operativas, o mismo en los volúmenes que se producen en las plantas. Eso también, en términos de cantidad de producción, el ritmo de producción y demás, es otra de las variables que nos interesa cubrir.
Y en función de los resultados, Diego, ¿cuál es el objetivo? Porque uno imagina alto nivel de precarización, tal vez le puedan poner un número a lo que uno conoce, le podrá poner un número también a la cantidad de trabajadores registrados bajo convenio en la lista de afiliados del SOIP, pero después, con los datos en la mano, ¿el objetivo cuál será? Y nosotros pretendemos lograr una base de datos lo más completa de las procesadoras de pescado del partido, con la cantidad de plantas que actualmente están procesando, la cantidad de trabajadores, los convenios colectivos que conviven en este sector productivo, algunas cuestiones vinculadas con lo sociocultural de los trabajadores y las trabajadoras. Esa base de datos, que esperamos tenerla para los meses de marzo, abril del año que viene, completa, obviamente va a ser compartido los resultados y puesto a disposición para los distintos organismos que se encargan de la planificación. ¿Y cómo ves a la industria hoy, Diego? Y en función de cómo ha arrancado el año, se ve que hay alguna merma o alguna disminución respecto a años anteriores. Tenemos todavía en vigencia la zafra del calamar, que viene con un ritmo distinto al del año pasado. En función también de lo que nosotros vamos mirando en los medios de comunicación, vemos que hay algunos conflictos que están latentes, hoy vinculados a los obreros y las obreras del pescado. Siempre pareciera que los que trabajamos sobre la industria pesquera estamos atravesando momentos de crisis en la actividad, con lo cual con este relevamiento también nos interesa eso, poner blanco sobre negro, decir, bueno, cómo está hoy la actividad pesquera a nuestro tiempo y tratar de establecer alguna comparación con los relevamientos anteriores. Diego, el proyecto lo presentaron el año pasado, entre comillas, ¿tuvieron que competir con otras iniciativas o ya ustedes de antemano sabían que los iban a elegir y iban a financiar este trabajo? No, fue una convocatoria abierta de la SIC y sí, el proyecto fue seleccionado. Podría no haber sido seleccionado, pero bueno, tuvimos la buena suerte o quizás porque sea algún tema sensible y estratégico que fue seleccionado. La agencia destina el financiamiento y bueno, con el equipo de trabajo que dirige el doctor Agustín Nieto, del cual formo parte, vamos a realizar durante todo este año y los primeros meses del año que viene este trabajo para a posteriori presentar los resultados. O sea, no les dieron una argumentación de por qué los eligieron, pero quedan claro que es un tema que, y bienvenido sea para una ciudad como Mar del Plata, sigue concitando interés en lo que tiene que ver con la actividad pesquera. Sí, no dan argumento de por qué los proyectos son o no seleccionados. En otras ocasiones nos ha tocado que no salgan algunos proyectos que hemos presentado, pero bueno, en este caso la iniciativa fue bien recibida, quedó seleccionada y ahora queda lo más complejo, que es llevar a cabo todo el relevamiento de datos que proponemos. Diego, el año pasado desde la Universidad San Juan Bosco en Puerto Madryn anunciaron o presentaron un perfil sociocultural de los trabajadores vinculados con el reproceso de merluza en Santa Cruz, en Madryn, yo no recuerdo si en Bahía Blanca y fundamentalmente en Mar del Plata. ¿Han tenido acceso a ese estudio? ¿Les sirve como para tener una base, un indicador de lo que, más allá de que en ese caso se tomaron muestras pequeñas, no tan representativas como la totalidad del engramaje productivo de la industria pesquera de Mar del Plata, saber si lo conocían y si habían tenido acceso? Sí, tenemos contacto con los compañeros de Patagonia. Nos han comentado que a la brevedad van a salir los resultados finales del relevamiento que hicieron. Y como vos decías, más bien ellos se centraron en el perfil de los trabajadores y las trabajadoras de las plantas vinculadas al procesamiento de merluza. En este caso, nosotros, sobre todo en este proyecto, vamos a apuntar a tratar de censar y hacer un relevamiento completo de las procesadoras, entrando en alguna particularidad sociocultural, pero sobre todo nos interesa cubrir todas las plantas procesadoras de pescado del partido, atendiendo a cuestiones productivas. ¿Y recordás cuántas conserveras había, por ejemplo, en el 96? No lo tengo en preciso, pero esa va a ser
una de las variables que vamos a tomar es discriminar por los distintos sectores del procesamiento, fresco, harinas y enlatados. Sabemos que los enlatados acá en Mar del Plata hoy prácticamente queda reducido a un puñado de empresas, así que en la medida de que podamos hacer comparaciones con los resultados de relevamientos anteriores, va a ser interesante para ver cómo han mutado cada uno de los sectores dentro de la pesca. La última de mi parte, digo, ¿cuántos son, en definitiva, los que integran el grupo de trabajo y si ya es la fecha exacta de cuándo inician? Dentro del grupo de investigadores somos 10 compañeros y compañeras que formamos parte de la nómina, y para hacer el relevamiento del campo se va a capacitar y a contar con un grupo de aproximadamente 10 encuestadores que van a ser los que van a salir a campo a hacer el relevamiento de las plantas. Y para aquellos actores sociales que consideramos estratégicos, seguramente se van a hacer entrevistas para profundizar en alguna particularidad de la actividad. ¿Cuándo empiezan? ¿Ya tienen fecha? Respecto a la fecha, hasta mediados de abril suponemos que vamos a estar construyendo el instrumento de relevamiento, que seguro va a ser en un formulario digital para realizarlo con dispositivos como celulares o tablets, con base de datos cargadas online. Una vez que tengamos listo toda la parte técnica y también lo metodológico del formulario que vamos a utilizar, empezaremos a hacer las mediciones y los testeos del instrumento para ver si tenemos que hacer algún ajuste o si ya lo estamos preparados para salir a hacer el gran relevamiento, que suponemos será para los meses de mayo o junio.